Buenos días, compañeros, compañeras y profesora de la asignatura del taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental. El día de hoy, el equipo 2, integrado por Caballero Arenas Karen Melanie, de Zaida Cruz Ariadna Valentina, Medina Granados María José, Sanabria Silva Andrea Yamilet y Serrano Guerrero Jorge Aurelio, presentaremos los resultados de nuestro reporte de investigación del tema Problemáticas de los estudiantes de la UNAM durante la pandemia de SARS-CoV-2. Nuestra temática de investigación son las problemáticas en los estudiantes de la UNAM durante la pandemia de SARS-CoV-2. La elección de esta temática se debe a los sucesos ocurridos durante los últimos 3 años, pues la pandemia de SARS-CoV-2 fue un suceso que afectó al mundo sin distinción de raza, género, nacionalidad o nivel económico. En el caso de la educación en México, es bien sabido que esta presenta múltiples deficiencias, las cuales se vieron especialmente agravadas durante la pandemia de SARS-CoV-2, en donde muchos de los estudiantes se vieron envueltos en distintas problemáticas que afectaron su desempeño escolar y que en algunos casos los orillaron a la deserción. Entre algunas de estas problemáticas se encuentran la falta de recursos como Internet o dispositivos adecuados para tomar las clases en línea, problemas económicos derivados de la crisis económica en el país, problemas psicológicos como la ansiedad y la depresión, entre otros. A raíz del análisis de nuestra temática, generamos una pregunta detonadora que nos permitiera iniciar nuestra investigación. En esta pregunta tomamos como unidad de análisis a las y los alumnos de la UNAM, delimitando a su vez la dimensión espacial que iba a abarcar la investigación. También realizamos una delimitación de la dimensión temporal. Esta estuvo basada en la duración de la pandemia de SARS-CoV-2, seleccionando así los años de 2019 a 2022 como base para la investigación. Finalmente, seleccionamos nuestras variables, que en este caso son las distintas problemáticas que presentaron las y los alumnos, generando así nuestra pregunta final. ¿Qué problemática presentan los alumnos y alumnas de la UNAM durante la pandemia de SARS-CoV-2 2019-2022? El objetivo general de nuestra investigación era puntualizar los distintos problemas a los que se han enfrentado los estudiantes de la UNAM debido a la pandemia de SARS-CoV-2. Particularmente queríamos determinar el índice de estudiantes de la UNAM que presentan enfermedades psicológicas, como lo es la ansiedad y depresión, y el impacto de estas en sus estudios durante la pandemia de SARS-CoV-2. En segundo lugar, queríamos determinar la situación económica de la mayoría de los estudiantes durante la pandemia de SARS-CoV-2. Y en tercer lugar, conocer el índice de estudiantes de la UNAM que abandonaron sus estudios a causa de la pandemia. Basándonos en nuestras experiencias personales y cercanas, así como también en nuestro conocimiento base del tema, determinamos nuestra hipótesis, la cual es que los alumnos y alumnas de la UNAM fueron principalmente afectados durante la pandemia de SARS-CoV-2 por las desigualdades económicas y los problemas psicológicos presentes durante el confinamiento, causando que el rendimiento escolar en los estudiantes disminuyera o que en algunos casos desertaran de sus estudios. Finalmente, considerando los aspectos mencionados con anterioridad, realizamos una investigación acerca de estas problemáticas, tomando en cuenta 5 puntos clave en nuestra investigación, los cuales fueron: número 1, las problemáticas económicas; número 2, las problemáticas de salud; número 3, la disminución del rendimiento escolar; número 4, la deserción escolar; y número 5, las herramientas brindadas por la UNAM para dar solución a estas problemáticas. Una de las problemáticas que afectó a las y los estudiantes de la UNAM fueron las problemáticas económicas durante la pandemia de SARS-CoV-2 en México, ya que México tuvo efectos sumamente negativos en la economía del país, ya que la cuarentena establecida por disposición oficial obligó a muchos negocios y empresas a cerrar sus puertas. Esto ocasionó la pérdida de millones de empleos o, en su defecto, una gran disminución salarial. Pero esto no solo afectó al sector del trabajo, sino que también a las y los estudiantes, pues la necesidad de implementar un nuevo sistema de educación a distancia obligó a la mayoría de las instituciones educativas, como es la UNAM, a hacer uso de Internet y los dispositivos electrónicos para poder seguir impartiendo clases de manera adecuada. Esto ocasionó muchas complicaciones para las y los estudiantes, ya que muchos de ellos no cuentan con los recursos económicos necesarios para adquirir un dispositivo electrónico o de Internet. Muchos pudieron adquirir un dispositivo smartphone, el cual limitaba las capacidades para tomar clases, provocando así que la mayoría de las y los estudiantes hayan visto afectado su aprendizaje debido a estas circunstancias.
Según la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares ENIC, un 55% de los estudiantes no cuenta con internet y mucho menos con un dispositivo electrónico, esto también presentándonos dificultades tecnológicas, ya que 6 de cada 10 alumnos tuvieron problemas con el acceso a internet y con la disposición de equipos de cómputo para continuar con sus clases en línea. Además, la encuesta de movilidad de la UNAM de 2020 encontró que el 23% de los estudiantes no cuentan con internet en sus hogares, además el 34% no tiene laptop, el 83% carece de tableta. Sin embargo, un 97% por fortuna cuenta con acceso a un teléfono celular. A esto podemos agregar que la mayoría de los estudiantes que cuentan con algún dispositivo electrónico comúnmente son de uso compartido, esto impidiendo que los alumnos entren a sus clases de manera adecuada y que las tomen en las plataformas correspondientes. 1.2 Problemáticas de salud. A lo largo de la pandemia de SARS-CoV-2 se nos han presentado distintas repercusiones, entre ellas el abandono de nuestras rutinas diarias, lo que nos obligó a dar un giro de 180 grados a nuestras vidas. La necesidad de mantener nuestros hogares en condiciones óptimas para no contraer el virus nos llevó a un nivel de estrés demasiado elevado. Con ello, vino la ansiedad y la depresión en algunos casos, y no solo en las y los jóvenes, sino que también en adultos. Diversos estudios realizados demostraron que hubo un incremento masivo en enfermedades mentales, principalmente en ansiedad y depresión. Continuando con las problemáticas de salud en el estudiantado de la UNAM, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, el 46% reporta tener menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba. Un 36% se siente menos motivada para realizar actividades habituales. En la comunidad estudiantil de la UNAM se vio un gran impacto en el área de la salud mental. Por esto, muchos estudiantes comenzaron a presentar efectos negativos a partir del confinamiento. En una encuesta realizada por la UNAM, se muestra que la dimensión de efectos negativos en la salud fue reportada por un 59% en la salud física y un 54% en la salud mental. Estas afecciones se vieron reflejadas en los estudiantes por el gran impacto que tuvo la cuarentena en ellos. Además, se comenzaron a tomar las clases en línea, lo que evitaba que los estudiantes mantuvieran una relación sociable con sus compañeros más allá de la pantalla. Y al regreso, en el aula de clases, no sabían cómo socializar o siquiera cómo crear una conversación. Por ello, la gran mayoría de los estudiantes entraba en depresión e incluso presentaban casos de ansiedad social. De acuerdo con una encuesta realizada a 13,000 alumnos de la UNAM por la pandemia, la ansiedad afectó a un 57% de los estudiantes de licenciatura y la depresión a un 35%. Tan solo en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en 2020, un 20% de los estudiantes estaba en riesgo de abandonar sus estudios por la pandemia, mientras que para 2021 se incrementó en un 228%. El estudiantado que solicitó suspensión temporal de sus estudios fue por motivos creados por el confinamiento. Como hemos mencionado en los puntos anteriores, la pandemia afectó gravemente a las y los estudiantes en diferentes aspectos de sus vidas, y desgraciadamente estas problemáticas tuvieron un resultado negativo en el rendimiento académico de los estudiantes. De acuerdo con el INEGI, 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020, el 62% del total. De ellas, 740,000, o sea el 2.2%, no concluyeron el ciclo escolar, 58.9% por alguna razón asociada a la COVID-19 y el otro 8.9% por falta de dinero o recursos. Además, Javier Mendoza, en el estudio Educación y Pandemia realizado por la UNAM, destaca 6 principales motivos por los que los estudiantes disminuyeron su rendimiento escolar durante la pandemia. Número 1. La brecha digital. Número 2. Actividades diseñadas de manera deficiente por parte de los docentes. Número 3.
capacidad de autoaprendizaje poco desarrollada. Número 4, estatus de irregularidad. Número 5, situación económica. Y número 6, actividades prorrogadas por la pandemia, como lo es el servicio social y prácticas estudiantiles, así como intercambios o titulaciones. De acuerdo con los datos presentados por la UNAM, el 90.1% de las bajas temporales se presentaron a nivel licenciatura, lo que nos indica que alrededor de 6.938 alumnos que cursaban alguna de las carreras que imparte la UNAM decidieron darse de baja debido a las distintas circunstancias que presentaron durante el ciclo escolar. La deserción escolar siempre ha sido un problema en México, ya que en nuestro país existe un gran nivel de desigualdad que le impide a un gran sector de la sociedad poder culminar sus estudios más allá de la primaria o la secundaria. Como ya lo hemos visto en los puntos anteriores, la pandemia de SARS-CoV-2 afectó considerablemente a las y los estudiantes, generando que disminuyeran su rendimiento escolar. Desgraciadamente, en algunos casos, las y los estudiantes se vieron en la necesidad de darse de baja, temporal o permanente, pues la educación a distancia y lo que ésta implicaba no favorecía a sus circunstancias. De acuerdo a los datos presentados por la UNAM, desde principios del año pasado hasta noviembre del mismo, 7.700 alumnos de bachillerato y licenciatura habían suspendido sus estudios. Esta cifra resulta alarmante, pues es 229% más alta que la registrada en 2019, cuando 2.343 alumnos decidieron pausar sus estudios. Además, de acuerdo a una investigación realizada por Milenio, la mayoría de estas bajas fueron solicitadas a nivel licenciatura, pues los datos revelan que el 90.1% de las interrupciones temporales de estudios se presentaron en este nivel, mientras que el resto constaba de 762 alumnos que cursaban su bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades o en la Escuela Nacional Preparatoria. Es muy alarmante ver estas cifras, pues lo ideal sería que ninguno de las y los estudiantes se viera en la necesidad de desertar. Desgraciadamente, las condiciones fueron muy poco favorables para la mayoría de los sectores de la población, provocando así que las circunstancias para las y los estudiantes se tornara cada vez más difícil, ocasionando la deserción de muchas y muchos de ellos. A continuación se hablará sobre las soluciones brindadas por la UNAM. Ante los problemas ocasionados por la pandemia de SARS-CoV-2 ya anteriormente mencionados, algunas instituciones brindaron apoyo para sus alumnos. Una de estas instituciones fue la UNAM, la cual implementó muchos programas de apoyo e incluso habilitó espacios donde los alumnos pueden gozar no solo con computadoras, sino que también a acceso a redes de Internet. Esto obviamente benefició a muchos estudiantes, pues como ya se ha mencionado, muchos no contaban con Internet y otros tantos ni siquiera contaban con un dispositivo para tomar sus clases. Estos factores eran los principales para que los alumnos y alumnas desertaran de sus estudios. Como ya sabemos, la UNAM implementó varios programas de apoyo a sus estudiantes. Uno de estos programas fueron los centros PC Puma. Los centros PC Puma fueron creados para facilitar el acceso a equipos de cómputo con Internet para que los universitarios puedan tomar clases, investigar, consultar libros y artículos en repositorios digitales y hacer otras tareas académicas en línea de manera segura, con apego a las medidas sanitarias para evitar contagiarse. Actualmente suman 12 centros con cerca de 2.000 equipos accesibles a los universitarios, con los que se busca hacer frente, bajo la mayor eficiencia posible, a las necesidades de la comunidad durante la actual contingencia a causa del virus SARS-CoV-2. Otro de los programas que se implementó fueron las unidades Citibanamex. La unidad temporal de COVID-19 fue ubicada en el centro Citibanamex desde abril del año pasado. Nació como el resultado de la necesidad de colaborar en la atención médica de los pacientes que requieren hospitalización a causa del coronavirus. Es un esfuerzo realizado por la sociedad civil, el gobierno y la academia que se ha convertido en un ejemplo de coordinación y resultados positivos. Inicialmente fue conceptualizada para recibir pacientes convalecientes referidos de otros hospitales, es decir, que fueran de salida. Sin embargo, la experiencia demostró que su mayor utilidad ha sido al inicio, justo en la hospitalización temprana en pacientes que comienzan con problemas de ventilación y baja saturación. Siguiendo con los programas implementados por la UNAM para sus estudiantes, se encuentran la Beca Conectividad.
mejor conocida como Beca Tablet Conectividad 2021. Esta beca apoyará a 25.000 alumnos en situación vulnerable y de escasos recursos con el préstamo temporal de dispositivos electrónicos. A la fecha, la Universidad Nacional ha prestado 9.000 tabletas electrónicas con Internet. Las tabletas permitirán a los estudiantes seguir con sus clases. Además, tiene la capacidad de funcionar como módem si el alumno cuenta con equipo de cómputo y la requiere como proveedor de servicios de Internet. Tiene un sistema operativo de última generación, cámara frontal y trasera, 2 GB de almacenamiento y servicio de Internet móvil limitado a 8.5 GB mensuales. Finalmente, se encuentra el programa Mi Salud también es mental ante el COVID-19. Con el objetivo de brindar atención psicológica de primer nivel a distancia y promover la salud mental entre la población, la UNAM se unió a la Estrategia Nacional Mi Salud también es mental ante el COVID-19. En ella participan las facultades de Psicología mediante la coordinación de centros de formación y servicios psicológicos y el programa de atención psicológica a distancia y medicina, la Dirección General de Atención a la Comunidad de JACO y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, ESPASU. La estrategia pretende homologar procedimientos basados en evidencia y protocolos internacionales, mostrando apoyo a los estudiantes que lo requieran. Finalmente, el equipo pudo comprobar y concluir con la información obtenida a lo largo del trabajo que los alumnos y las alumnas de la UNAM fueron principalmente afectados durante la pandemia de SARS-CoV-2 por las desigualdades económicas y los problemas psicológicos presentes durante el confinamiento, causando que el rendimiento escolar en los estudiantes disminuyera o que en algunos casos desertaran de sus estudios. Algunas otras cosas de las que también el equipo pudo darse cuenta es que aunque la UNAM ha implementado muchísimas herramientas para sus alumnos, hacen falta que éstas se adapten de manera adecuada, para que así los alumnos puedan tener mejores opciones y soluciones favorables para todo, y que cada una de las y los estudiantes busquen siempre la manera correcta y favorable de culminar sus estudios y de tener un mayor rendimiento escolar. De parte del equipo 2, eso ha sido todo y agradecemos su atención.